Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, el drama, pero no cualquier drama. Vamos a hablar de rupturas amorosas, rupturas profesionales, rupturas que nos han dejado con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o y que, en algunos casos, han marcado un antes y un después copyright S en la carrera de los actores involucrados. Vamos a analizar Q copyright N en la ficción superíndice 3N, claro es tu superíndice 3 a Q copyright N salió superíndice 3 fortalecido de la adversidad y Q copyright N, bueno, digamos que la paso superíndice 3 un poquito peor. Asu que prepun rense un tu copyright turco, a como superíndice 3 densen sus sofud S favoritos, porque hoy vamos a desmenuzar algunas de las rupturas S memorables de las series turcas que nos han robado el aliento. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios abajo dice copyright dome cu dele de estas rupturas los impactos superíndice 3 S y, lo S importante, a Q copyright bando pertenecen. ¿Estú listos? Empecemos. Para comenzar, vamos a hablar de una serie que revolucionó superíndice 3 la televisión superíndice 3 N turca y traspaso superíndice 3 fronteras, Amor Eterno. Esta serie de Geu copyright nero drama romántico tiene como protagonistas a Burak Uzuparra Foybit como Kemal, Neslihan Atagul como Nihan y Kaan Urgankoğlu como Emir. La trama gira en torno al amor imposible entre Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de clases sociales muy diferentes. Kemal, un ingeniero minero, y Nihan, una joven de una familia rica y con problemas económicos superíndice 3 micos, se aman profundamente. Sin embargo, las circunstancias los obligan a separarse. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesivo, para salvar a su familia de la ruina. Kemal, devastado, se marcha de Estambul y regresa a más menos os después copyright S como un hombre rico y poderoso, buscando venganza. En Amor Eterno, la ruptura inicial entre Kemal y Nihan es devastadora para ambos. Nihan, al casarse con Emir, sacrifica su felicidad por el bienestar de su familia, lo que la convierte en una heroína trágica. Kemal, por su parte, se transforma en un hombre amargado y sediento de venganza. La serie explora CU superíndice 3 esta ruptura los marca profundamente y los define como personajes a lo largo de la trama. La clave AQ es que ninguno de los dos supera realmente al otro. Su amor sigue vivo, latente, bajo capas de resentimiento y dolor. Lo interesante es ver CU superíndice 3 lidian con esta pu copyright dida y CU superíndice 3 la transforman en motor para sus acciones. Profundizando un poco S, la serie juega constantemente con la idea del destino y la inevitabilidad de su amor. A pesar de los aún más menos os y las circunstancias, la conexión superíndice 3N entre Kemal y Nihan permanece inquebrantable, convirtió copyright dolos en personajes tridimensionales con motivaciones complejas. La venganza, un tema central, no es solo un mero deseo de castigar a Emir, sino también copyright N una forma de recuperar la vida que les fue arrebatada. El espectador se encuentra constantemente dividido entre la comprensión superíndice 3N de las acciones de cada personaje y la esperanza de que, en algún momento, puedan encontrar la felicidad juntos. Además, la química entre Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul era palpable, lo que hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa para el público. Un dato curioso de esta serie es que ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un hito para la televisión superíndice 3N turca, consolidando su estatus como un fenómeno superíndice 3 cultural global. El impacto de Amor Eterno trascendió superíndice 3 las fronteras, generando adaptaciones en diferentes países y consolidando la popularidad de las series turcas en el mercado internacional. La serie no solo es una historia de amor, sino también copyright N una reflexión superíndice 3N sobre la justicia social, la ambición superíndice 3N y el poder corruptor del dinero. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie que nos mostró superíndice 3 una ruptura desde una perspectiva diferente, Süreyya. Esta serie, también copyright N de Geu copyright nero drama romántico, estuvo protagonizada por Aslenberg como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk. La historia sigue a Süreyya, una joven copyright fana y cantante de Estambul, que se enamora de Faruk,
un hombre rico y poderoso de Bursa. Se casan y Sureyya debe adaptarse a la vida en una familia tradicional y conservadora, liderada por la matriarca Esma Sultán. En Sureyya, la ruptura que analizamos no es tanto una ruptura amorosa entre Sureyya y Faruk, sino bien una ruptura con el pasado y con las expectativas familiares. Sureyya, al casarse con Faruk, se enfrenta a la oposición superíndice 3N de Esma Sultán, quien no la considera digna de su hijo. La lucha de Sureyya por integrarse en la familia y mantener su propia identidad es el eje central de la serie. En este contexto, la ruptura se convierte en una lucha constante por la aceptación superíndice 3N y el respeto. Sureyya, una mujer moderna e independiente, choca frontalmente con los valores tradicionales y las rigideces de la familia Boran. La serie explora la tensión superíndice 3N entre la modernidad y la tradición superíndice 3N, y CU superíndice 3mo. Las diferencias culturales y generacionales pueden generar conflictos en el seno de una familia. Sureyya no solo lucha contra Esma Sultán, sino también copyright N contra sus propios miedos e inseguridades. La serie muestra su proceso de adaptación superíndice 3N y crecimiento personal, mientras aprende a navegar por las complejas dinámicas familiares. Lo interesante AQ es ver CU superíndice 3mo. Sureyya, a pesar de los obstáculos, logra ganarse el respeto y el cariño más menos o de los miembros de la familia, demostrando su fortaleza y su carácter. Ella no supera a nadie sino que transforma la dinámica familiar. Su influencia en la familia Boran es innegable. Lentamente Sureyya comienza a romper con las tradiciones y a introducir nuevas ideas y perspectivas. Su presencia inspira a otros miembros de la familia a cuestionar las normas y a buscar su propia felicidad. Un dato curioso sobre esta serie es que es inspirada en una historia real, lo que aún más menos ha de un componente emocional aún mayor a la trama, conectando con el público a un nivel profundo. La serie se convierte en un reflejo de las complejidades de las relaciones familiares y de la lucha por la identidad personal. Pasemos ahora a una serie que nos muestra superíndice 3, una ruptura desde un con diéresis nulo de ese juvenil y moderno, Love 101. Esta serie de GEU copyright Nero drama juvenil, es protagonizada por Mert Yazkoilu como Sinan, Kubilay Akaa como Kerem, Alina Voz como Eda, Selahat Timpaal como Osman, y Grados Pekfaila Isyaz como Ik. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan que su profesora, Burku, se enamore de un nuevo profesor para evitar que sea trasladada y por lo tanto, ellos sean expulsados del colegio. En Love 101, las rupturas son múltiples y variadas. Hay rupturas de amistad, rupturas amorosas y rupturas con las expectativas de la sociedad. Cada uno de los personajes principales experimenta su propia versión superíndice 3N de la ruptura y aprende a lidiar con ella a su manera. La serie se centra en la exploración superíndice 3N de la adolescencia y los desafíos que enfrentan los Ju superíndice 3Bs en la transición superíndice 3N a la edad adulta. Los personajes luchan con la identidad, la amistad, el amor y la presión superíndice 3N social. La ruptura con las expectativas familiares y las normas sociales es un tema recurrente en la serie. Los estudiantes se rebelan contra el sistema educativo y buscan su propia voz. Por ejemplo, la relación superíndice 3N entre Eda e Ik sufre altibajos debido a sus personalidades diferentes y a sus aspiraciones en la vida. Sin embargo, al final, logran superar sus diferencias y fortalecer su amistad. La serie destaca la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Los amigos se convierten en una familia elegida y se ayudan a superar los obstáculos. Lo interesante de esta serie es que muestra CU superíndice 3mo. Las rupturas pueden ser una oportunidad para crecer y aprender, y CU superíndice 3mo. El apoyo de los amigos puede ser fundamental para superar los momentos difíciles. La serie también copyright N aborda temas como el acoso escolar, la salud mental y la discriminación superíndice 3N. Love 101 no solo es una historia de amor juvenil, sino también copyright N una reflexión superíndice 3N sobre los problemas que enfrentan los Ju superíndice 3Bs en la sociedad actual. Un dato curioso sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas originales de Netflix, lo que le permitió superíndice 3 llegar a un público global. Este alcance internacional contribuye superíndice 3 a popularizar las series turcas entre el público joven y a generar un debate sobre los temas que aborda la serie. Ahora, vamos a hablar de una serie que nos muestra superíndice 3 una ruptura desde una perspectiva oscura y retorcida, Kukur. Esta serie de GEU copyright Nero acción superíndice 3N y drama,
es tu protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli como Yamau párrafo, Dilanu con diéresis y párrafo Egdeniz como Sena, y Ercancolu párrafo Akakau Estendil como Bartolu. La serie sigue a Yamau párrafo, un joven que regresa a su barrio natal, con diéresis Ukur, para liderar a su familia, los Kou párrafo Oval, una poderosa mafia que controla el barrio. En Kukur, las rupturas son constantes y violentas. Hay rupturas de alianzas, rupturas familiares y rupturas amorosas marcadas por la traición superíndice 3N y la muerte. La serie explora el mundo de la mafia y la violencia, mostrando las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de las personas. La lealtad, la familia y el honor son valores fundamentales en Ukondieres y Sukur, pero también copyright N son puestos a prueba constantemente. La relación superíndice 3N entre Yamau párrafo y Sena es una de las trágicas de la serie. A pesar de amarse profundamente, su amor se ve constantemente amenazado por la violencia y la oscuridad que rodean a Yamau párrafo. La muerte de Sena es un punto de inflexión superíndice 3N en la serie y marca profundamente a Yamau párrafo. La copyright dida de Sena lo transforma y lo impulsa a luchar con AUNMUS determinación superíndice 3N por proteger a su familia y a su barrio. El dolor y la venganza se convierten en sus principales motivaciones. Lo interesante AQU es ver CEU superíndice 3 mo Yamau párrafo utiliza el dolor de la copyright dida para fortalecerse y para luchar por su barrio y por su familia. U con diéresis por mil L no supera a Sena, sino que la convierte en un símbolo de su lucha. Sena se convierte en un recuerdo constante que lo impulsa a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus enemigos. La serie explora la complejidad de la moralidad en un mundo donde la violencia es la norma. Un dato curioso sobre esta serie es que el barrio de Ukondieres y Sukur, que da nombre a la serie, es un barrio real de Estambul, lo que aún más menos de un componente de realismo a la trama. La representación superíndice 3N de Ukondieres y Sukur como un barrio marginal y peligroso generó superíndice 3 controversia, pero también copyright N contribuyó superíndice 3 a crear una atmos superíndice 3 esfera única y a conectar con el público. Kukur se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menocultural en Turquía, generando una gran cantidad de mercancua y una base de fans leal. Cambiando completamente de tono, vamos a sumergirnos en una comedia romántica que también copyright en explora las rupturas, pero desde una perspectiva mucho más ligera. ¿Es esto amor? Esta serie, protagonizada por Ande Eru Párrafo como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, nos presenta una historia donde el amor surge de un contrato. Eda, una joven florista con su más menos os interrumpidos de estudiar arquitectura en Italia, se ve obligada a aceptar una inusual propuesta de Serkan, un exitoso y fru arquitecto. Para mantener su beca, debe fingir ser su prometida durante 2 meses. En ¿Es esto amor?, las rupturas, aunque presentes, son bien mini rupturas, malentendidos y más menos as crisis que ponen a prueba la relación superíndice 3N en desarrollo entre Eda y Serkan. La serie se centra en la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre los dos personajes principales, desde un acuerdo comercial hasta un amor verdadero. La química entre Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin es innegable y contribuye al encanto de la serie. La ruptura principal no es una separación superíndice 3N definitiva, sino bien la superación superíndice 3N de los obstáculos que les impiden estar juntos. Serkan, con su personalidad obsesiva y su miedo al compromiso, es el principal generador de estas rupturas. Eda, con su carácter independiente y su deseo de vivir su propia vida, también copyright N contribuye a las tensiones. La serie explora las diferencias entre los dos personajes y CEU superíndice 3 mo aprenden a aceptarse y a complementarse mutuamente. Lo interesante es ver CEU superíndice 3 mo ambos personajes evolucionan y aprenden a comunicarse y a confiar el uno en el otro. La serie se centra en la construcción superíndice 3N de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida a pesar de las dificultades. La serie también copyright N aborda temas como el clasismo, la ambición superíndice 3N y la importancia de seguir los sueus más menos os. ¿Es esto amor? Es una comedia romántica ligera y entretenida que ofrece un escape de la realidad. Un dato curioso sobre esta serie es el romance que surgió superíndice 3 entre Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin fuera de la pantalla, lo que aumentó superíndice 3 a UNMUD es el interu copyright S del público por la serie.
La relación superíndice 3N en la vida real entre los protagonistas alimentu superíndice 3 la popularidad de la serie y generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre los fans. Y para terminar, vamos a hablar de una serie que nos mostró superíndice 3 una ruptura desde una perspectiva femenina y empoderada, Fatmagul. Esta serie, de Geu Copyright Nero Drama Social, es protagonizada por Beren Saad como Fatmagul y Engin Akyurek como Kerim. La serie sigue a Fatmagul, una joven que es víctima de una violación superíndice 3N en grupo y que es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para evitar el escándalo. En Fatmagul, la ruptura es traumática y profunda. Fatmagul sufre una ruptura con su pasado, con su inocencia, y con su propia identidad. La serie aborda el tema de la violación superíndice 3N con sensibilidad y realismo, mostrando las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de la víctima. La serie explora el proceso de recuperación superíndice 3N de Fatmagul y su lucha por reconstruir su vida. A pesar de las dificultades, Fatmagul logra encontrar la fuerza para seguir adelante y para denunciar a sus agresores. La serie muestra la importancia del apoyo familiar y de la solidaridad en el proceso de sanación superíndice 3N. Kerim, a pesar de ser uno de los agresores, se arrepiente profundamente de sus actos y busca la redención superíndice 3N. Lo interesante de esta serie es que muestra Ceu superíndice 3 mo una mujer puede superar un trauma tan grave y convertirse en un símbolo de esperanza y de empoderamiento. Ella no supera la violación superíndice 3N, pero aprende a vivir con ella y a transformarla en motor para su lucha por la justicia. Fatmagul se convierte en una voz para las víctimas de violencia sexual y lucha por cambiar la mentalidad machista de la sociedad. Un dato curioso sobre esta serie es que generó superíndice 3 un debate social muy importante en Turquía sobre la violencia contra las mujeres y sobre la necesidad de proteger a las víctimas. La serie contribuye superíndice 3 a visibilizar el problema de la violencia sexual y a generar conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos de las mujeres. Fatmagul es una serie poderosa y conmovedora que deja una huella duradera en el espectador. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las rupturas memorables de las series turcas. Hemos visto rupturas amorosas, rupturas familiares, rupturas con el pasado, y rupturas con la sociedad. Hemos visto Ceu superíndice 3 mo los personajes lidian con la copyright vida, el dolor, y la traición superíndice 3N. Y hemos visto Ceu superíndice 3 mo en muchos casos, las rupturas pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas rupturas los impactos superíndice 3 S? ¿A Q copyright bando pertenecen? ¿Creen que los personajes lograron superar sus rupturas? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber Q copyright piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó superíndice 3 no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.